amigos, mi nombre es Ana María y pertenezco a la Pastoral Juvenil de Barinas. Hoy me encuentro con Fray Juan. Hola, Fray Juan. Hola. Para realizarle una breve entrevista. Fray, ¿me puedes decir tu nombre completo y tu oficio dentro de la orden? Claro que sí, María. Yo soy, un saludo para todos, yo soy Fray Juan Martínez, soy fraile menor conventual, pertenezco a esta orden seráfica fundada por San Francisco, y bueno, tengo el grande honor de ser promotor vocacional a nivel nacional de nuestra custodia acá en Venezuela. Y bueno, ese es mi oficio particular. Bueno, aquí también en Barinas soy párroco de esta iglesia María Auxiliadora. Fray, ¿nos puedes hablar un poco acerca de la orden a la que usted pertenece? Sí, claro. Nuestra orden fue fundada en 1209 por San Francisco de Asís, quien recibió del Papa Inocencio III la aprobación verbal, ¿verdad? Y luego el Papa Honorio III, en el año 1223, le concedió la aprobación universal. Desde entonces nuestra orden se ha extendido por todo el mundo, a tal punto de que existen actualmente tres grandes familias. La familia de los hermanos menores, que son los que usan el hábito café, la familia de los hermanos capuchinos, que también usan el hábito café, solo con una diferencia en su estructura del hábito, y nosotros, que en América Latina utilizamos el hábito gris, y en Europa generalmente se usa negro. El color gris es el símbolo de la penitencia, como ustedes pueden ver aquí en San Francisco, ¿no? Fray, ¿sabes qué? Siempre me he preguntado por qué ese nombre de religioso. Pues fíjate, es una pregunta muy interesante. Esto es importante que todos presten mucha atención. Hay dos respuestas muy breves respecto al religioso. Los religiosos generalmente, María, hacemos votos religiosos, pero bajo la perspectiva de una regla, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de los sacerdotes diocesanos, que son llamados en el mundo como sacerdotes seculares, en la Edad Media sobre todo, ¿verdad? Entonces, para diferenciarnos de los sacerdotes, ¿verdad?, o de la vida secular, ¿verdad?, que no profesan una regla como lo hacemos los religiosos, y entonces recibimos ese apelativo de religioso. La otra diferencia, ¿verdad?, de por qué se utiliza el término religioso es para diferenciarnos también de los consagrados de la vida monástica, como por ejemplo los monjes benedictinos, como las monjas carmelitas, por ejemplo, ¿ves? Entonces, cuando te escuchas la palabra religioso, son aquellos consagrados a Dios por medio de los tres votos que viven en el mundo sin ser del mundo. Fray, nos decía que los religiosos hacen votos. ¿Por qué hacen votos? ¿Qué sentido tienen? Sí, nosotros hacemos votos religiosos porque deseamos, María, vivir el Evangelio con radicalidad. De hecho, un joven hoy puede decir, bueno, pero ¿para qué vas a hacer votos religiosos? Eso ya no tiene sentido. Bien, los votos son una respuesta ante un mundo que vive convulso, ante un mundo con la misión del poder, del dinero, por ejemplo, ante un mundo quizás muchas veces desordenado moralmente. La castidad tiene un gran sentido porque es vivir el Evangelio en plenitud, y ante un mundo que quiere vivir bajo sus propios criterios también, la obediencia nos ayuda a vivir siempre entregados a Dios. Entonces, los votos religiosos, también llamados consejos evangélicos, son una manera distinta de ser creyentes, de vivir nuestra fe como católicos, y lo hacemos a través de estos tres votos: obediencia, castidad y pobreza. Nosotros los franciscanos no le llamamos pobreza, sino sin propio, que hay una explicación mucho más grande que después ustedes pues lo pueden investigar un poco más por internet. Hay mucha información sobre eso, pero básicamente es eso, María. Fray, y por lo general, ¿a qué se dedican los religiosos? Sí, fíjate, eso va a depender muchísimo del carisma de cada orden religiosa o comunidad religiosa, ¿verdad? De acuerdo a su carisma. Por ejemplo, como te decía, los hermanos de la vida monástica se dedican más a la contemplación, a la oración, a la entrega a Dios a través del sacrificio. Las religiosas, ¿verdad?, la mayoría se dedica a colegios, se dedica a la enseñanza. Otros religiosos, como por ejemplo los jesuitas, se dedican a las universidades. Los hermanos de San Juan de Dios se dedican a los hospitales. Nosotros, como franciscanos, tenemos un carisma mucho más universal, María. Nosotros hacemos de todo un poquito. Tenemos parte de la vida contemplativa también, porque San Francisco de Asís, él redactó una regla llamada la regla de los eremitorios, para que cuando un fraile desea vivir una vida mucho más entregada a Dios, de retiro durante un tiempo, viva bajo esa regla, ¿verdad? También nosotros tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos colegios. Entonces,
de esa perspectiva, nuestro carisma es universal y a eso nos dedicamos nosotros, por ejemplo, los franciscanos, pues, los franciscanos conventuales. Fray, si un joven quisiera vivir su carisma, ¿necesariamente tiene que ser religioso? Pues no necesariamente. Esto es muy importante a los jóvenes que escuchan este video, que ven este video. Generalmente uno dice, bueno, yo quisiera ser como San Francisco, quisiera ser ese hermano menor, ese que vive la humildad, la fraternidad, la experiencia de entrega a Dios. Fíjate tú, nosotros en nuestra orden nos conformamos en 3 grandes órdenes. La primera orden, que son los frailes, fundados, insisto, por San Francisco. Luego la segunda orden, también llamada las hermanas Clarisa o las damas pobres, ¿verdad?, que son monjitas y son de clausura. Y luego está la tercera orden regular, la tercera orden seglar, que son laicos que viven en su casa, que tienen su esposa, sus hijos, pero viven bajo la perspectiva del carisma franciscano. Y de ellos se desprende la juventud franciscana, también llamada JUFRA. Entonces, si un joven siente el llamado de Dios a vivir el carisma, pero no necesariamente quiere ser monjita o quiere ser religioso, fácilmente puede vivir el carisma, bien sea en la orden franciscana seglar o también como dentro de la juventud franciscana también está la NIFRA, que es los niños con Francisco, ¿verdad? Entonces es un carisma muy abierto en ese sentido. Fray, ¿trabaja usted de la mano con algún equipo de la pastoral vocacional? Así es, María. Nosotros somos 8 frailes, ¿verdad?, que estamos trabajando en conjunto para acompañar a los jóvenes que tienen inquietud vocacional. Y aquí no solamente es una cuestión de decir, bueno, tienen que ser obligatoriamente frailes. No, nosotros estamos abiertos al hecho de que el joven discierna qué quiere Dios de él. Porque en el fondo el Papa Francisco nos ha dicho que todos estamos llamados a la santidad. Y lo más importante, la vocación principal es ser santos. Entonces, cuando un joven tiene inquietud vocacional, nosotros lo acompañamos para que descubra si Dios lo llama a ser fraile, si Dios lo llama a ser franciscano seglar, tener unos hijos, tener una familia, ¿verdad? O si Dios lo llama también a otra orden religiosa, a otra comunidad religiosa. Es decir, en esa parte estamos abiertos, pero siempre le hacemos énfasis que el joven debe vivir esta vida para ser santo, que es lo más importante. Al final de este video, yo les voy a compartir los números de contactos, ¿verdad? Por si algún joven quiere hacer discernimiento, ahí están las casas que tenemos en Venezuela y también los números telefónicos de los frailes. Fray, para finalizar, ¿puedes regalarnos un breve mensaje a todos aquellos quienes ven este video? Claro que sí, especialmente este mensaje para todos los jóvenes que nos pueden ver, ¿verdad? Yo les invitaría a no tener miedo de decirle sí al Señor. Una entrega generosa. El Papa Benedicto XVI decía una cosa muy linda, María. Él decía, no tengan miedo de acoger a Cristo, que nada quita y que todo lo da. A veces los jóvenes tenemos ese miedo. Si es que tengo que ser obligatoriamente sacerdote, obligatoriamente religioso, entonces no me acerco a Dios. No, la iglesia es muy amplia y puedes vivir el carisma que Dios te regala en tu corazón, ¿verdad? Entonces les invito a no tener miedo, a decirle sí al Señor, que nada quita y que todo lo da. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María, y gracias a todos aquellos que nos escucharon. Un fuerte abrazo para todos, paz y bien.